Bienvenido a otro episodio de Primer Sector. Primero que todo, queremos darle las gracias a todos los que nos han dado feedback, que nos han estado apoyando desde el primer día. Queremos decirles pues que nos sigan en las redes de Pique Center, en Instagram, YouTube y Twitter. Hasta TikTok. TikTok también. Fíjate. Hoy tenemos un episodio bastante lleno, con mucha información. Así que nada, vamos a darle. Hoy no hay quali, no hubo quali hoy, no vamos a hablar de qualifier, podemos hablar un poquito de lo que es el GP, y nada más, vamos a hablar pues nosotros hemos hablado mucho de lo que es el aire sucio y esas cosas, pues vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué les pareció el GP? ¿Cómo les pareció Barcelona? Para mí fue la prueba de que el rey es el rey y todos los que se paren a Challenge el rey van a tener un hard time. Pero se vio sangrar. Se vio sangrar, sí. Sí, creo que hemos visto por lo menos lo más weak que se ha visto Mercedes en los últimos años. Y tuvieron que batallar hasta el final porque este GP es uno, yo lo dije en el anterior, que es aburrido porque este GP se decide usualmente en la primera vuelta del saque y tuvieron que batallar hasta el final, que eso pues como que Red Bull pierde, pero a la misma vez deja saber que Mercedes no está pasando por sus mejores días comparado con otros años. Y pues eso me da un poquito de emoción porque va a ser más sufrido. Obviamente, pues yo pienso que Hamilton al final va a salir victorioso de la Copa, pero me da un poquito de emoción de que va a ser un poquito más batallado de lo normal. Y lo dijimos la semana pasada que el tire management iba a ser bien clave. Sí. Y lo vimos súper presente en la carrera. Sí, estuvo bien presente y al igual que la estrategia de los equipos, vimos que pues Mercedes tuvo la estrategia ganadora y eso pues básicamente le dio la carrera, aparte del talento que pueda tener Lewis Hamilton y el carro, pues la estrategia fue la que le dio esa victoria, por así decirlo. Sí, bien acertado hablar de las gomas, diría yo. La definición de esa carrera fue goma. Pero vamos a hablar, al principio la carrera fue bien entretenida desde principio a fin, cuando Max sale de Lights Out y en la primera curva, que también lo dijimos, que se decidía ese Grand Prix, en la primera curva Max procede a poner su carro en una muy buena posición y obliga a que Hamilton se quite de esa curva, dándole el lead y lo que se podía ver como que tú sacas el lead ya, ahí tú ganaste. Sí, básicamente. Que fue bien, para mí fue de los mejores comienzos de un GP en Barcelona en mucho tiempo. Sí, definitivo. También mientras la carrera procede, hemos mencionado de las órdenes de los equipos. En este GP se vieron órdenes de equipo. Norris, por ejemplo, deja pasar a Ricardo, que eso pues nosotros lo mencionamos anteriormente, cómo iba a ser tú sabes, cómo iban a balancear a esos dos conductores McLaren y le están dando trato igual a los dos, el que tenga el pace es el que va al frente. Otra orden de equipo fue cuando le dicen a Valtteri que deje pasar a Hamilton porque Hamilton tenía el pace y podía llegar a ganar. Pues yo pienso que Bottas tuvo que salirse, pero él desafía y se queda. Yo pienso que Hamilton tuvo que hacer un proper overtake, tuvo que correrla a su team. ¿Qué ustedes creen? Yo estoy de acuerdo y yo creo que ahí se deja ver cuán importante es la relación personal entre los drivers. Porque si tú miras a un Lando con un Ricardo, tú ves que son panas, que se tiran sus chistecitos. Desde las temporadas pasadas, Ricardo molestaba a Lando y todo. Y ves un Valtteri Bottas y un Lewis Hamilton con una relación muy profesional y estricta, y saber de que estamos en los mejores carros y yo estoy aquí para tumbarte. ¿Sabes? Esa es la actitud de Valtteri. Y la realidad es que por más que le cueste verlo así a Bottas, al final del día es el equipo. ¿Sabes? Sí. Si te dan una instrucción, anteriormente ellos ya han dado esa instrucción en la que Bottas deja pasar a Lewis y Lewis deja pasar a Bottas. Yo creo que es la primera vez que más o menos vemos que él está un poco disgustado con la decisión. Él no es muy agraciado a los team orders. Él lo ha dicho antes y lo ha dejado saber que a él no le gustan los team orders. Él piensa, porque obviamente pues ese es su primer enemigo, como que uno dice, tú estás corriendo contra 19 más, pero en realidad tú estás corriendo con el que está al lado tuyo en el mismo carro. Claro. Pero él en la conferencia de prensa, él dice como que, no, yo no tengo miedo de los team orders y de desafiar team orders porque nosotros no somos un equipo que vota gente a mitad del season como lo hace el único equipo que hace eso, tirándole la mala a Red Bull.
Y eso a mí me pareció bien, como que bien curioso. Y no es que solo critiquemos a Bottas, porque Hamilton en su día de McLaren Con y Nico todo, también, con Nico claro. también, él tampoco era santo de esas órdenes. Él está ahí para ganar y ¿sabes? Es competitivo. Sí, como competidor tú no quieres que te digan que deje de pasar a alguien porque tú pues, estás tratando de dar lo mejor de ti. Pero si es algo que ya tú te has beneficiado anteriormente, pues no creo que no debas molestarte por eso, ¿sabes? Sino que dejar que entonces la persona que sí tiene mejor pace que tú y que ya vimos que ganó la carrera, pues entonces pueda adquirir la mayor cantidad de puntos, porque es una carrera al final del día para la Copa Constructora y todas las cosas. Y como tú dijiste, Luis no es un extraño a las guerras civiles dentro del equipo. Él es famoso por eso. Ellos dejaron hasta de ser amigos y todo cuando él estaba guerreando con Nico. Sí. O sea, él es de los que no creen los Team Orders, pero se beneficia un montón de los Sí. Team Sí, Orders. definitivo. Y él era contemporáneo con Nico, ellos corrieron karts juntos. Sí, o sea, eran ellos panas, son way ellos back. Ellos eran amigos panas. a fuego. Sí. Y después de que tuvieron el mismo equipo, ellos dejaron de ser amigos full. Sí. Creo Porque, que más o ¿sabes? menos Chocando ahora y están todo. volviendo a hablarse y eso, pero... Bueno, yo vi la última entrevista que yo vi. Nico estaba hablando mierda de Luis un poco. Yo no sé cuán panas son, pero todavía hay esa mala vibra entre ellos porque le costó un montón al equipo y le costó un montón a Nico. O sea, Luis estamos viendo que está ahí, pero a Nico le costó un montón. Claro. Sí, y esa mala vibra también estuvo con Mark Webber y con Vettel en sus tiempos sí. de No, de Red Bull. Vettel. Sí, Vettel es el poster boy para esta conversación. Sí, él no cree, él no cree en la amistad. Sí. Hablamos de estrategia. Mercedes se mandó en la estrategia. Lo hizo una vez en Hungary y le da la oportunidad a Red Bull a que vuelva a experimentar o a pasar por el mismo dolor de estar ganando un GP y sacártelo en la última vuelta. Fue bien interesante ver cómo se repite la historia. Ese race engineer de Mercedes merece un aumento porque la verdad que... Es verdad que Tremendo genio. sí, lo manejaron demasiado de bien. Lewis no estaba... el equipo le dice a Lewis que vaya para el pit y Lewis estaba diciendo que no quería ir para el pit. Porque si se dieron cuenta en la carrera, cuando él entra al pit fue un last second decision. Él no estaba ni cerca de entrar al pit y de momento pues, tira el carro para el lado y se mete al pit y lo estaban esperando. Que para mí eso fue como que sorprendente. A mí me cogió por sorpresa. Yo creo que yo me tiré y todo cuando vi eso. Una de las cosas que pienso, ¿verdad? Todo el mundo dice, pues Hamilton siempre gana, Lewis siempre gana, pero él entra al pit en la vuelta 42-43 de 66. Con 23 vueltas, él está 23 y pico segundos atrás. Un segundo por vuelta, o sea, no es un easy task. No fue que Hamilton hizo otro domingo y ya no. Eso es cuesta arriba para cualquier driver. Sí, lo que él logró quizás no cualquiera lo lograría. Exacto. No, Es una hazaña. Yo pienso que no son bien pocos los drivers que pudieran haber hecho eso. A mí en el primer pit stop, sin embargo, a mí me pareció incurioso que para mí, a entender, yo estaba viendo pues, los onboard cameras de Mercedes en ese momento y él pide un ajuste al front wing porque ese carro está diseñado para tener aire limpio al frente, ¿sabes? Estar siempre, porque él está acostumbrado y el carro está acostumbrado a estar al frente lugar. siempre. Y entonces él pide un cambio al aero para poder competir con lo que es Max y el aire sucio de Max. Y empezó a tirar segundos más, o sea, sectores más rápidos que Max. Y para mí eso también fue parte de la victoria. Aparte del manejo de goma, fue excelente. Sí, yo pienso que una de las cosas que vemos es que Hamilton siempre está adelante y no siempre vemos esa actitud de él de seguir y acechar y te voy a alcanzar y pasar y todo. Y entonces lo comparo con otros drivers que a veces de casualidad llegan a primer lugar, no sabemos ni cómo y no saben manejar ahora soy yo el que estoy adelante y tengo a gente atrás que me quieren comer y que me quieren pasar. Y esa presión no es para todo el mundo. Y no es por ser fanático de Lewis Hamilton, porque Verstappen tiene esta misma habilidad, pero tanto seguir a alguien como estar al frente están cómodos en esa posición. Y eso no es algo que todos los drivers tienen. No, para mí. Y estar batallando por una posición cuando tú sabes que el equipo no está bien, tú no has hecho los números que tú pensabas, que el carro está underperforming para tus estándares. Eso añade un montón de presión a lo que es el mejor del mundo ever. Pero hay que decir también, él está teniendo el mejor inicio de su carrera en años.
O sea, que quizás Y no Max estamos también. viendo un dominio, claro. Quizás no El estamos equipo no ha viendo- sido tan dominante, vamos a Correcto. decirlo así. Porque pues hemos visto que Red Bull y Verstappen pues han mejorado bastantemente, pero aún así Lewis está teniendo un inicio de temporada excelente y creo que esa es la única razón por la que él ahora mismo está en primer lugar en la tabla. Si no, Verstappen claramente estuviese en primer lugar en esa tabla, en puntuación. Y una de las cosas que ayuda es que realmente Mercedes tiene 2 drivers bastante competentes versus Red Bull tiene 1.5, porque Checo no ha llegado a ese nivel de poder dañarle las estrategias a Mercedes. Checo tenía que estar ahí para que esa opción de Hamilton no fuera una opción. Ese pit stop no fuera una opción. Eso es algo que había hablado ya anteriormente con Alexander, que uno de los beneficios que Mercedes tiene es que siempre tiene por lo menos 2 carros en esos primeros 3 posiciones. Eso le permite a ellos tomar diferentes estrategias que la que tomaría, por ejemplo, Red Bull, que no pueden darse el lujo de coger ese pit extra, porque probablemente cuando regreses del pit ya entonces va a haber perdido por lo menos 1 o 2 posiciones, quién sabe. Ellos claramente se benefician de tener 2 corredores dominantes y 2 carros dominantes. Que le puedes manejar las gomas a uno, puedes manejar el pack con el otro, puedes hacer free pit stops, como que tú tener 2 carros. Por eso es que el front row lockout siempre es bien importante para los equipos, porque eso determina cuán eficiente tú puedes hacer con tu maquinaria. Y pues vimos como tener 2 carros ayudó inmensamente a Mercedes. Vamos a hablar de las posiciones, de los standings. Hubo un par de sorpresas en mi opinión. Ya lo dijimos, Fórmula está decidido por tres personas. Hamilton, Max Verstappen y Bottas. No debe sorprenderlos. Vamos a ver esta combinación muchas veces durante el season. Pero en el P4 queda Charles Leclerc. Ferrari me sigue sorprendiendo. Están compitiendo por el tercer lugar en Copa de Constructores versus McLaren. McLaren pues tuvo un día medio, diría yo. Pero Charles Leclerc sólido en P4, se vio muy bien, tranquilo durante toda la carrera. Han tenido un buen inicio esta temporada. Después de que ellos le llegaron al acuerdo con FIA, ellos perdieron un montón de pace. El año pasado ellos estaban en P6, si no me equivoco. Perdieron pace porque hicieron trampa. Sí. Claro. Digo, no se puede probar. Vamos a dejarlo en el acuerdo que llegaron. Pero este inicio nadie lo esperaba. O sea, todo el mundo estaba pensando que ellos iban a estar nuevamente P5, P6. Verlos compitiendo por el P4, claramente es un improvement en ya sea en aero, motor. Por lo menos pues están dando la competencia en esta temporada. Y ahora mismo Charles Leclerc está quinto en el Drivers' Championship y Carlitos Sainz está octavo. No es que están compitiendo para primer lugar, pero van bien. Sí, no es el Ferrari que recordamos, pero por lo menos es respetable para... Pero se ve que están en un upward trend, que Sí. están trendiendo bien. Lamentablemente, Checo, P5, no puede hacer nada. De nuevo, lamentablemente tienes 2 carros, pero uno performs mucho mejor que el otro. Y tiene mucho que ver el conductor. Él es nuevo al equipo, hay que darle también eso. Él es nuevo al equipo, es nuevo al carro. P5 no es lo que se espera. Yo pienso que P5 para él y para el equipo es un fracaso. Aunque te estás compitiendo con 10, 15 más, pues P5 es Claro. como que... Sí, no es una mala posición en la que Checo Pérez se encuentra, pero creo que el equipo va a exigirle que se adapte al carro mucho más rápido porque están perdiendo puntos que le van a hacer falta al final. Sí, y realmente él no le quita las estrategias a Mercedes todavía. Él puede quedar P5 y tal vez aporta más que Albon, más que Gasly y más que todos los que estuvieron en la silla, excepto Ricardo, probablemente. Ricardo era Ricardo. Pero él está ahí para quitarle estrategia a Mercedes y para batallar con ellos. Y aunque sea mejor que todos los anteriores recientes, no cumple, yo pienso, con las expectativas que tiene Christian Horner. Y Christian Horner quiere... él quiere otro Max. Él quiere otro Max. Claro. Él quiere alguien que esté a 3 décimas de... Si él pudiera clonar a Max, él lo hubiese hecho ya hace rato. Él está extrañando esa relación de Max y de Enrique ahora. Él hubiese preferido tener esas peleas entre esos 2 corredores, Sí, pero por lo menos sí. estar ganando Y que ya a lo estaba tiene acostumbrado, de Claro. nuevo, Weber y Vettel. ahora. Weber es correcto. Hablando de él, queda P6, Ricardo, muy buen día en el McLaren. Él se había visto como que más lento de lo normal en el McLaren, como que no había dado pie con bola.
como uno dice, y queda P6. Muy buen día comparado con su teammate, queda P8. Que no es una mala posición tampoco, pero no es lo que uno espera de Lando. Lando ya tuvo su podio. Él puede hacer mucho más, pero pues no se le dio en esta ocasión. Hay que tomar en cuenta que también es como se habló y como tú bien dijiste, este track, este GP es bien difícil rebasar, tomar posición, overtakes y eso. So, creo que McLaren debe estar bastante tranquilo con los resultados. Quizás no es lo que ellos esperan, un P4, un P3 o competir en podio. Pero por lo menos los dos corredores pues estuvieron en posición de puntos. Y mantienes en la carrera por el Fórmula 1.5 al equipo de McLaren, que es un equipo que claramente está en un upward trending y que se espera mucho de ellos en el futuro. Sainz queda P7, también como mismo está en la misma posición que McLaren, queda en puntitos. No es lo que uno espera tampoco de Sainz, porque él ha corrido muy bien en las últimas ocasiones, pero mantiene en la carrera y sube de posición, como quien dice, a Ferrari en la competencia por la Copa de Constructores. Se están viendo muy bien esa competencia. Pero para mí lo más interesante de este GP fue la guerra que hubo de P9 y P10 para abajo. Estuvieron siempre todos juntos. Básicamente se rebasaron como que 6, 7 veces entre todos en esa posición. Sí, todos en algún momento fueron P9 o P10. El ganador, como quien dice, de todo ese reguero fue Ocon. Ya lo dijimos en el anterior, él se está viendo en sus mejores días. Queda P9 en una batalla bien luchada contra lo que es el P10 de Pierre Gasly en el Alfa Tauri. Y vemos de nuevo a Alonso brillando por su ausencia. Está brillando por su ausencia. Ocon sigue en quali, en carrera, sigue outpacing him. No creo que era algo que nos esperábamos antes de que empezara la temporada. Sí, no, más o menos uno estaba viendo que él por lo menos iba a estar en esas primeras 10 posiciones. Quizás no tenga el mejor carro, pero por lo menos pues sí tiene el talento y quizás la historia que va atrás del nombre de él, correcto. Es Alonso. Sí, pero ¿cómo le fue a Alonso en este GP? Horrible. Está gastado. Todo el mundo le pasó por el lado, básicamente. Uno de los mejores moves del GP fue Stroll. Le dio básicamente una clase a lo que es Alonso. Y bueno, el otro nene de papá de Fórmula, que es él y Mazepin. Pero él parece que nosotros lo hemos tratado muy mal, porque lo que vimos que hizo contra Alonso fue una belleza de pase. Queda P11 Lance Stroll, bien reñida esa carrera. Él tiene que sacar posiciones de donde no las tiene que batallar al final. Yo creo que fue al final que Gasly le da un pase en la recta y se lo llevó. Raikkonen queda P12 y ya por ahí para abajo queda Vettel, Rosso, que bueno, no es muy diferente de lo que ha pasado en otros GP. La diferencia es que en este GP ellos estuvieron batallando toda la carrera. Eso fue, ¿sabes? Fue una guerra. La gran sorpresa, yo digo así de esto, fue Yuki Tsunoda. Yuki, bendito. DNF. Yuki con el DNF. Después de haber criticado el carro, porque pues no estaba quizás cumpliendo con lo que él esperaba y eso, entra a la carrera, el carro se le apaga. Se apaga de una falla mecánica. La vuelta 8. Se lo apagaron, yo creo. Que tú vas a criticar el carro. Pues no lo vas a guiar. hacen que se disculpe con el equipo y luego el carro hace eso. Préndelo ahora. Sí, prender un carro de Fórmula no es como prender el carro tuyo que tiene en la marquesina. Es mucho más complicado. Y usualmente cuando se apagan ya no hay forma de tú desde el carro mismo prenderlo. Eso pues le quita la oportunidad porque el carro pues no tuvo choque, no fue como que no podía continuar, es que simplemente pues el power unit decidió no tener power anymore. Y pues lamentablemente tiene el DNF, eso es did not finish, no terminó la carrera, no pudo competir. Tampoco sorprendente, a Nikita Mazepin le sacan 2 laps y al equipo de Haas le sacan 2 laps, pero lo que sí es sorprendente es que no espinió. Yo creo que merece una celebración. Un aplauso. Merece una celebración. Mazepin no espinió, pero pasaron varias cosas con Mazepin como quiera. Mazepin atrasó a Lewis en la carga. Eso fue como en la vuelta 26 por ahí.
que ya Max Verstappen había ido al pit y Lewis se había quedado afuera ganando la posición de primero, pero obviamente Max con las gomas nuevas estaba cerrando ese gap. Y entonces Mazepin ignoró, o no sé si lo vio, cómo pasó el blue flag, pero le costó segundos preciados a Lewis, y entonces él perdió la posición contra Verstappen. Y perder la posición lo que significa es que cuando Lewis eventualmente entrara al pit iba a salir detrás de Max, que si no hubiera perdido ese tiempo tal vez salía al frente de Max. Normalmente cuando tú entras al pit son unos 23 segundos aproximados que te toma entrar y salir. Ya ellos más o menos teniendo ese tiempo en cuenta te dan la posibilidad de que salgas al frente o detrás de sea dicho corredor. Cuando entonces vemos que Mazepin no obedece ese blue flag, que luego hablaremos de que no fue ilegal lo que él hizo, pero sí le toma tiempo a Lewis y lo hace perder pace, que era lo que le hacía falta para entonces poder entrar en el pit en ese momento. Sí, no, luego no, vamos a hablarlo ahora. Yo creo que te va a sorprender lo que te voy a decir, y yo jamás pensé que iba a decir esto, pero Mazepin no tuvo la culpa en esta situación. Yo siento que fue una lloradera del equipo de Mercedes. Yo estaba viendo los onboards de Mazepin y él le pregunta a su team leader si le habían dado blue flag, y no le habían dado blue flag. Cuando el equipo de Mercedes estaba atacando, el blue flag no le había salido en el guía. Porque pues todos los corredores tienen en el guía unas bombillitas que prenden colores, y eso te deja saber, como quien dice, los flags que hay en esa sección. Nosotros hablamos de cómo funcionan los stints y los sectores, y usualmente son 3, pero para los marshals, que son los que hacen las banderas y eso, pues son muchos más sectores. Son como 20 y pico por GP, por ejemplo. Y entonces en ese sectorcito donde le iban a dar el blue flag, donde se merecía que tuviera el blue flag nunca apareció. Mazepin le pregunta a su team leader, ¿tengo blue flag? Y el team leader le dice que no. Y él no. Mazepin está en todo su derecho. Él estaba en todo su derecho, y que es opcional. En las reglas no dice en ningún momento que tú estás obligado a dejar pasar. Dice que en la más breve eventualidad. Pero con un blue flag por eso, sí está obligado. Sí está obligado. Lo que pasa es que tiene un window de tiempo lo que pasa es que puede dejarlo pasar. Sí, pero la forma en que está escrito es vaga. A propósito. Para dar el beneficio de la duda. Pero la realidad es que él no está obligado por las reglas a dejar pasar. Él tiene que dejar pasar a una brevedad. Eso significa él puede pasar 3 seccioncitas con blue flag, y entonces ahí es que está obligado a dejarlo pasar. Pero cuando él recibe las órdenes, porque él preguntó, cuando él recibe las órdenes, él no tenía blue flag, él no tenía que dejar pasar a Hamilton. Tú puedes hacer un montón de damage al líder en 3 secciones. Tú lo puedes atrasar considerable. Pero tú puedes hacer que pierda la carrera. Pero eso es injusto con cojones, porque es injusto, estoy de acuerdo. Pero es injusto para Mazepin en ese caso, porque tú llegas, entonces tú entras en un círculo vicioso de que tú le vas a dejar pasar al que está detrás tuyo, que te está lapeando, y eso afecta a tu carrera, porque tú te tienes que ir a la parte sucia de la carrera, del track. De la pista, Entonces eso te va a quitar tiempo a ti también. Tú nunca vas a poder make up ese tiempo. Sí. ¿Por qué Hamilton entonces no se va por el lado y coge la línea sucia? Porque él lo puede hacer y él tiene el pace para hacerlo. En ese caso yo pienso que Mazepin estaba bien. Él no tenía que dejar pasar a Hamilton, y si lo hubiese extendido y si hubiese tenido ese blue flag en su guía y el team le hubiese dicho que tenía blue flag y no lo deja pasar, pues ahí esos son otros 20 pesos. Pero en el momento en el que el equipo y Toto se queja del blue flag, pues eso no era un blue flag. Estoy de acuerdo, sí. Si no hubo blue flag, él no tiene la culpa. Pero no estoy de acuerdo que Luis podía irse por la parte afuera. Porque, o sea, si estamos hablando de quién tiene la prioridad de tener el espacio limpio y bueno en la pista, tiene que ser el que va primero. Pero ¿por qué su carrera es más importante que la tuya? Ustedes todos están compitiendo por el Constructors. Todos deserve un fair chance. La diferencia es que Mazepin es un backmarker. Él no está compitiendo para puntos en ese momento. Sí, pero pudiera estar compitiendo. Porque entonces, lo que dije, círculo vicioso, cada vez que alguien te va a pasar, eso afecta un montón tu carrera. Claro. Pierdes un montón de segundos, pues entonces te van a seguir pasando.
Que eso también puede ser una de las razones por la cual él nunca le ha podido pasar a Schumacher, nunca podía hacer nada, aparte de que el tipo está bien lento, ¿viste? Pero, Sí. pero digamos que no, digamos que él es igual de rápido que Schumacher, pero si es el backmarker y lo obligan a hacer esas sucierías, ¿sabes? De irse a la parte sucia, pues eso afecta un montón su carrera. Sí, pero afecta también a todos los que están... O sea, afecta a todo el mundo por igual, casi. Claro. So, Dejarlo porque- claro, dejar que él siga su carrera quizás afecta las carreras de los que van 1 al 5, que son personas que sí están compitiendo para puntuación y que sí están en la carrera Bueno, real. La que compiten para puntuación del 1 al 10. Pero yo sé entiendo lo que tú dices. Claro. Digo yo que ahí que fue una lloradera de Mercedes. En otras ocasiones sí él ha Sí, estado, sí. sí Mazepin ha estado mal con los Blue Flags. Pero en esta ocasión no fue una de esas. Y entonces Toto dirigirse directamente al FIA, a los al Race Control, que eso nunca se había visto, hacen lo ponen hasta en cuando tú estás Hasta viendo la en la carrera. pantalla. hasta el comentarista Sí. estaba sorprendido Sí, de que eso, nunca hemos visto este canal. Jamás. O sea, conversación que va directo al FIA, al Race Control. Pienso yo que es otra señal más de la lloradera que tiene Mercedes con eso. Y maybe que se tiene- están viendo en una posición que no se han encontrado muchos o están tratando de actuar de la manera que ellos creen que Pero es el Red Bull correcta, también pero- tiene lloradera cada rato. Sí, claro, pero, claro. pero ¿Sabes? la diferencia es que Mercedes tiene un hold ahora mismo en la FIA que Sí. Red Bull no tiene. Sí, es sí. como Ferrari lo tuvo en su tiempo, ahora lo tiene Mercedes, y esas lloraderas influyen un montón en las Correcto. decisiones. So, para mí, el equipo de Mercedes en esa Son unos llorones. eventualidad, sí, son unos llorones. Todo es un llorón y bueno, en esa situación no tenía por qué Mazepin darle el paso. So, ese es el heel que yo me voy a morir. Yo voy a defender a Mazepin hasta No, tú eres fanático de más Hasta que vuelva a spin. Ese- Hasta que vuelva a spin. hasta que Mazepin no vuelva a spin, yo voy a defenderlo con fervor. Así que ya saben, no hablen del nene. Yo diría que en general, el GP fue más sorprendente y más entretenido de lo que yo pensaba. Yo soy bien crítico de este GP por lo que había dicho. Es bien difícil pasar, es bien difícil correr. Se define, se decide la carrera en la primera vuelta. Vimos que en P10 para abajo, ese no era el caso. Ellos estuvieron guerreando todo el tiempo. Muchos buenos movimientos de carrera. I really liked it. Como que me gustó un montón este GP. Media P20 fue un free for all. Básicamente ellos estaban matándose ahí a ver quién conseguía ese puntito del P10. Es una carrera que vimos que las gomas, Vamos a el reiterarlo. tema que se Vamos a habló la reiterarlo. semana pasada fue bien importante en esta carrera. Vimos que el carro que tenía gomas más frescas fue el carro que terminó ganando la carrera. Claro, eso influye también en la estrategia de los equipos, pero Max trató de alargar la vida de las gomas de él. Él tenía, si no me equivoco, unos medium compounds en ese Sí. momento. Le duraron aproximadamente 25, 23. 30 30 y algo porque Porque él hizo el pit stop en la 25. Ajá. En la 25. Y no Hamilton fue 4 vueltas después. Pero Hamilton obviamente pues entró mucho antes. Sí, Y él se tuvo que quedar. y en ese pit stop de Max, nosotros les dijimos que ellos eran los dioses de los pit stops Sí. y entonces hacen un pit stop bien lento con la goma de atrás. 4.2 Hubo un problema, ese 4.2 ya vimos que le costó bien caro versus después. Hamilton fue 2.7. Que eso es una vida cuando estás hablando de fórmula. Y todos los equipos tenían un one pit stop strategy. Básicamente todos estaban preparados para hacer solo una parada. Y entonces sale Hamilton con la loquera de hacer 2 paradas. Y pues yo pensé que la habían cagado, como uno dice. Sí. Y lamentablemente para Max Cambió. fue Hungary. Yo sé que él tuvo flashbacks de Hungary y le saca Sí, el el GP. PTSD de él se lo activó en ese momento. Sí, Sí, definitivamente. sí. Muy, muy entretenido el GP. Muy De acuerdo, entretenido. de acuerdo. Y en ese GP en específico, yo lo mencioné, el aire sucio de ese GP, porque tienes un montón de situaciones en las que tú vas bien rápido, en las curvas vas flat out, los braking signs son bien poquitos, o siempre vas a estar con el aire sucio, y entonces las gomas y el aero, que las gomas ya lo hablamos, pero el aero no mucho, el aero influye un montón en cómo pues, la carrera procede. Sí, el aero depende grandemente o completamente del aire
pues, el aire en esa carrera y en muchas otras carreras es bien importante. Normalmente los carros están hechos para crear downforce. ¿Qué sucede? Tienen diferentes elementos que ayudan o desayudan a esa meta. Básicamente, si lo queremos dividir en lo más básico, como parte del aero, podemos ver que está la presión, el flujo del aire y la tercera ley de Newton. Vamos a hablar más o menos de esas tres formas más básicas de explicar lo que es el aero. Si tú tienes un wing en un carro, la idea del wing es crear downforce. Front wing, rear wing. Todos Los wings. Todos los wings crean downforce. Red Bull gives you Algunos wings. tienen otras funciones, pero la razón primordial para el aero es crear downforce. Crear una fuerza que te pega a la carretera o pega las gomas a la carretera para que entonces puedas tener más grip y a su vez pues puedas tener más velocidad. Pero no es tan simple como darle todo el downforce que el carro necesite y ya. Hay muchas cosas que afectan y entre ellos el aire limpio y el aire sucio. Que ya lo hemos dicho. Correcto, que se había hablado anteriormente. ¿Qué es el aire limpio y el aire sucio? Pues mira, el aire limpio es un aire que normalmente no es turbulento y es un aire que tiene un path, por así decirlo, que es bastante fácil de saber que va por ahí. Correcto. Flujo laminar. Es el flujo laminar, correcto. Para los ingenieros. Por ahí. Ajá. Los que cogieron fluido. Yo no cogí fluido en la uni, pero yo he escuchado ese término. Y el número de Reynolds y toda la cosa. Yo creo que hay 2 o 3 compitiendo ahora mismo. Sí, sí. Entonces, normalmente vemos que los carros, este problema no es un problema para el primer carro, porque normalmente el primer carro pues tiene aire limpio, goza de ese beneficio que no tiene nada creando turbulencia frente a él y puede entonces aprovecharse de eso para lograr que el aero de su carro interactúe con el aire como ellos esperan que lo haga. Que entonces representa como cuando los wind turbines, por ejemplo. Correcto. Eso es exactamente ese aire, el que está frente al wind turbine. Correcto, porque normalmente cuando tú haces un aero, tú lo haces para ese tipo de flujo laminar, que es un flujo que ya tú puedes más o menos sabes cómo va a interactuar con el carro y entonces de ahí pues tú le das propiedades al carro y a las partes para que crea entonces lo que tú buscas en el carro. Exacto. Sí. Sin embargo, cuando entonces ya tú vas de un segundo lugar a un tercer lugar por ahí para abajo, está lo que es el flujo turbulento. El flujo turbulento es como decir un aire loco. Es un aire que no tiene un path determinado y va ya sea por vórtices o va de lado a lado, de arriba a abajo, lo que sea. Ese aire tú no lo puedes controlar. Al no controlarlo, tú no sabes cómo tu carro va a reaccionar a ese aire y entonces no vas a lograr que sea óptimo los resultados de tu carro. Piensa cuando estás en un avión y coges turbulencia. Eso es cuando coges ese aire. Un susto. Te asusta. Los sustos que te dan, pues, esa misma forma es que pasa entonces con los carros, con el aire limpio y el aire sucio. Tú tienes los wings. Los wings pasa aire. A diferencia de los aviones, tú estás buscando que en vez de crear lift, estás buscando que cree downforce, que la fuerza de reacción, que ahí es que entra la tercera ley de Newton, que es acción y reacción. Si el aire le está dando al wing en dirección hacia arriba, o sea, si el wing empuja el aire hacia arriba, pues la reacción es hacia abajo. El aire empuja entonces el carro hacia abajo. El aire empuja hacia abajo. Lo que quiere es una zona de alta presión arriba y de baja presión abajo. Exacto. Para que la alta presión lo empuje hacia abajo. Pero también eso crea drag. También. Correcto. Hay un balance delicado. Ahí forma... normalmente vemos que los carros, si nos vamos a lo básico, es un wing. Sí. Front wing, rear wing y ya. Ahora mismo vemos que cada carro, por ejemplo, para el 2019, el front wing tenía una cantidad absurda de elementos. ¿Sabe? Cada elemento pues tenía su función. Parte de esa función era crear unos vórtices, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Otra de las funciones era que el aire que estaba más pegado a ese elemento, que se conoce como el boundary layer, se escapara, para que entonces cuando ese aire se escapara, la próxima capa era aire limpio
y entonces optimizar y obtener los resultados que quería. Eso es el front wing, ¿verdad? En el front wing. El front wing se ve bien complicado. Si tú has visto una foto de un carro de Fórmula, el front wing se ve bien aparatoso, bien complicado, tiene muchos scoops y muchas... Como que... Y es porque tiene un trabajo bien difícil. El front wing básicamente tiene el trabajo de limpiar el aire, básicamente, pero también disipar el aire en ciertos lugares. Como que tienes que romper el aire para que salga para unos lados y pegar el aire para que el carro se pegue al piso. Es como él está tirando y jalando a la misma vez. Que es bien difícil de uno como que visualizar. Ese es el problema cuando entonces estás trabajando con un aire turbulento, pues tú no sabes cómo va a reaccionar en ese momento el front wing. Uh-huh. O sea, cuando tú haces entonces el front wing para flujo laminar, tú sí sabes qué función tiene cada elemento. Entre ellos, pues, crear los vórtices, otro crear el downforce, otro pasarle aire a los mismos, a las gomas y a los frenos para que entonces también, pues, ayude con el enfriamiento. Uh-huh. Pero cuando entonces tiene flujo turbulento, pues, crea, por así decirlo, unos nuevos problemas para el carro y para la forma en que él mismo responde a ese flujo. Sí, porque... hemos visto en los straights usualmente que hay carros que cuando cogen el slipstream, que están en una distancia específica, pues no tienen que lidiar con el aire sucio, no tienen que lidiar con el aire sucio y no tienen que romper el aire tampoco. Ellos van cogiendo el tow, como uno dice, y es como usar el carro que está al frente para que bregue con todo el aero y tú vas solamente, básicamente, como quien dicen, un vacuum. Que no tiene, sí. Las moléculas de aire no van a tocar tu carro, básicamente. Porque el carro del frente tiene una zona de baja presión en la parte de atrás del carro y básicamente el carro de atrás lo succiona, es un suction. Sí, para el carro del frente es como decir que tuviese un parachute puesto y para el carro de atrás, pues entonces te ayuda porque es una zona de baja presión. Y esa área es bien cortita. Si tú estás a 2 carros, ya tú estás en un aire sucio. Si tú estás a un carro, estás cogiendo el tow. Como que manejar esa distancia es bien curioso y eso usualmente tú lo notas más profundo cuando tú estás en las áreas de DRS Uh-huh. que usualmente tiene que estar a un segundo para que el DRS se prenda y ese tipo de cosas. Que vamos a mencionar ahorita más lo que es el DRS, pero... Claro, el drag es algo, por ejemplo, que es algo que los ingenieros buscan bajar en el carro. Tú tratas de limitar ese coeficiente para que entonces no tengas ese low pressure zone y no tenga ese vacuum jalando tu carro, porque eso pues, obviamente te quita velocidad. Parte de los elementos que uno encuentra en el carro es para evitar que eso mismo. Uh-huh. Ahora mismo tú ves un carro como el de Mercedes. El carro de Mercedes, al estar bien pegado al piso, tiene mucho problema con lo del drag. Pero entonces ellos vienen y le tienen muchos elementos, sí, tienen muchas partes, piezas en el carro, que cada pieza tiene su función. Sí. Y la función de él es básicamente eliminar el drag lo más que se pueda y aumentar el downforce. Sí. En verdad, para lo más fácil de entender aerodinámica es que el objetivo es manipular el aire para tú ir lo más rápido posible. Correcto. Claro. Es así de sencillo. Manipular el aire y ponerlo donde tú lo necesitas en el carro y detrás de tu carro y al frente de tu carro, en todos lados, para tú poder ir lo más rápido posible. Y ir lo más rápido posible va de la mano con tener el menos drag posible. O sea, que tú tengas menos fuerza que te impida de ir hacia el frente. Y en años pasados ha cambiado cómo se maneja. O sea, la FIA ha introducido regulaciones y reglas. Por ejemplo, lo de ground effect. Antes los carros podían abusar de lo que era el ground effect. Eso es básicamente tú haces... eso tiene un nombre, pero yo no soy ingeniero. Pero básicamente tú de una... Venturi. Es Venturi. Gracias, ingeniero. El Venturi effect, básicamente. Venturi. Calenturri. Mira, ese efecto... El Venturi. Pasa básicamente el aire por debajo del carro y eso lo pega el carro, como quien dice, al piso. Y entonces lo que hacían antes era que le ponían los wings esos del lado al carro y eso, pues... Skirts. Los skirts. Sí, y entonces
hacía que el carro se pegara mucho más al piso. Eso ya no existe en los 70, 80. Sí. Eso lo abusaban. El Lotus introduce el Lotus 79 básicamente y abusaba de eso porque los skirts eran milimétricos al piso. El problema con eso entonces es que cuando mientras la carrera progresaba pues se iban rompiendo esos skirts y eso cambiaba un montón la aerodinámica del carro y eso hacía que las carreras fueran bien peligrosas porque si tú estás acostumbrado a hacer 10 turns con un downforce específico y en el turn número 11 tu downforce cambió porque tu skirt se rompió, eso te va a hacer muchos accidentes. Que también pues han cambiado como la FIA ha introducido regulaciones para cambiar la aerodinámica mientras los años Sí, ¿no? Y aunque no se rompieran los side skirts, tenía las curvas rápidas. Ujú. Eso, al tener más downforce, pues el carro podía coger la curva más rápida y se prestaba para más accidentes, que fue también una de las razones principales por la que ellos quitaron esos skirts. Que ese carro era bien bonito, el Lotus. Sí, el Lotus, sí. Classic. Sí, era hermoso. Hablando de Venturi, lo que hace el Ground Effect es que básicamente crea una zona de baja presión debajo del carro. Cuando tú tienes un flujo que está pasando por algún lugar, tiene una área determinada y una velocidad. Si tú vas a pasar a un área más pequeña, la velocidad tiene que aumentar. Uh-huh. Cuando ese flujo entonces aumenta la velocidad, disminuye la presión. Uh-huh. Al disminuir la presión, eso crea el vacuum que te jala el carro y lo pega al piso. Yo no lo dije en tantas palabras, pero yo creo que... Sí, no, Así que es la fórmula, Yo creo que se entendió, Sí, tiene la fórmula escrita ahí. Sí, el carro está dividido en como que en secciones. Tiene el front wheel, ring wing, el floor. Como que esos son los mayores lugares donde tú vas a conseguir optimizar para lo de dinámica. Pero también tiene otros cantos como los barge boards, los diffusers. Si tú ves un carro por detrás, un carro de Fórmula ahora mismo por detrás y tú ves que tiene como unas tablitas abajo, esos son los diffusers, eso cambia lo del Venturi Effect. Sí. Eso hace que el aire que sale de abajo del carro, de ese Venturi Effect, sea menos sucio. Sí, eso trata más o menos de controlar el camino por donde va ese aire para disminuir un poco el drag. Sí, los end-plates también están, que eso está en el rear wing. Básicamente es como quien dice manejar las zonas de alta y baja presión para que el aire que pasa por el rear wing pues entonces no sea tan sucio y te cree tanto drag, como que cancela lo que son los vórtices porque crea sus propios vórtices en la dirección contraria. Y si han visto en alguna carrera que sale en la esquinita sí. arriba del rear wing se ve como que un vientito ahí raro, Sí. un color blanco, pues ese efecto que se ve porque pues obviamente es visible porque van tan rápido que se puede ver a simple vista cómo esos son los efectos del aero. Esa esquinita es bien interesante. Ese cutout, ellos lo hicieron para contrarrestar el vórtice que el end plate crea. Uh-huh. Básicamente cuando el aire pasa por el rear wing, ese rear wing crea un vórtice que va hacia afuera del carro. Uh-huh. Entonces, cuando ellos le hacen como unas ventanillas y en la parte del frente del end plate y en la parte de atrás le hacen el cutout, es para crear un vórtice en dirección contraria, counterclockwise, clockwise en todo caso, para que entonces contrarreste y que la fuerza de esos vórtices sea cero, para que entonces... Y se mezcla el aire, tiene las ventanitas el aire se mezcla un poquito entre la alta presión y la baja presión, entonces eso baja un montón el drag también. Y eso ayuda al carro que va atrás. Porque entonces al carro que va atrás, no enfrentarse a esos vórtices que está creando el rear wing del frente, pues entonces tiene limpia un poco más el aire, por así decirlo. Que es una de las cosas que FIA ha hecho para que entonces la competencia sea un poco más reñida sí, y evitar que el aire que produce el carro del frente afecte tanto al de atrás para que entonces puedan rebasar y puedan ser más competitivos. Sí. Otra cosa importante es el S-Duct, que la forma más fácil de explicar eso son unos orificios en la parte del frente del carro, bien pequeñitos, y en la parte de abajo, en donde el aire que va bien pegado al carro tiene fricción con el material del carro. Correcto. Entonces ese aire se va por ese orificio de la parte de abajo, el S-Duct, y sale en la parte de arriba. Y eso lo que hace es regular tus presiones
y reduce la fricción de ese aire que está en lo que le dicen el boundary layer. más o menos. Eso del S-Dock es súper interesante porque, y es bien ingenioso a la misma vez, porque tú básicamente estás sacando el boundary layer, como bien dijo JC, lo estás sacando de la parte de abajo del carro y pasándolo a la parte de arriba para que entonces el aire que el front wing está impulsando hacia arriba, ese boundary layer lo jale y lo pegue al carro de nuevo. So, ellos básicamente controlan el aire como quieren. O sea, ellos pueden manejar y pueden hacer que el aire haga lo que necesite para el carro. O sea, sí, la forma del carro, todo lo que ellos hacen, el carro se ve así, no porque se vea lindo, aparte de que se ven bien lindos. El carro está hecho así para optimizar la aerodinámica del carro, tomando en cuenta las reglas de la FIA. El DRS, que lo mencioné ahorita, que eso tiene que ver con el rear wing. El DRS básicamente se introduce porque cuando tú estás saliendo de una curva, por ejemplo, una curva en velocidad, ese aire sucio que te deja el carro del frente, pues tú no lo puedes, como quien dice... Como una barrera... una barrera invisible. Invisible, porque entonces nunca vas a poder pasarle a ese carro porque te va a dejar un montón de aire sucio en la curva y usualmente en los straights es donde se hace la mayoría de los overtakes. So, la FIA introduce el DRS, que es el ¿cómo? Drag Reduction System. Sí. Se me olvida siempre esa palabra. Drag Reduction System. Y básicamente lo que hace es que si tú estás a un segundo del carro del frente, menos de un segundo, se abre, como quien dice, el rear wing y entonces eso te quita un montón de drag. So, tú aumentas tu velocidad como por 6 o 7 millas por hora. Sí, básicamente es algo que FIA está haciendo para que obviamente pues el carro que vaya detrás o el carro que esté siguiendo ya sea el primero, el segundo, lo que sea, tenga la oportunidad de poder acercarse y poder rebasarlo y poder ser competitivo. Porque básicamente ese aire turbulento en tiempo le quita casi 2 segundos al carro. So, FIA lo que hace es que permite que entonces el ángulo de ataque del wing sea menos, casi nulo, por así decirlo, para que el flujo sea laminar y de esa manera el carro de atrás no se afecte tanto. Hablando de aire sucio, el mejor ejemplo de aire sucio es cuando, por ejemplo, a Checo le ha pasado a Max, le ha pasado a par de gente. Es que cuando ellos están siguiendo a alguien en una curva, he escuchado que el comentarista dice, they ran wide, o lo que sea. Y es por eso mismo, porque el aire sucio levanta el carro un poco, que cambia entonces como ellos pueden hacer el grip a la pista. Quita grip, correcto. So, la mayoría de la gente, como obviamente pues tú estás acostumbrado a un cierto coeficiente de fricción en tu carro y tú estás acostumbrado a un cierto grip, pues cuando tienen ese aire sucio que levanta el aire un poquito, pues entonces they run wide porque no pueden pegarse a la pista. Eso es uno de los efectos, ¿viste? Del dirty air, del aire sucio, del dirty air, aparte de que pues, es más difícil rebasar y eso. Esta temporada, uno de los esfuerzos que FIA hizo fue que el front wing fuese más ancho y que tuviese menos elementos. Esos esfuerzos se hacen para eso mismo, para que entonces cuando el carro que va adelante no suelte tanto aire sucio, para que el que esté atrás tenga un poco más de control en curvas y en ocasiones como esa. Otra cosa que también vimos fue que cuando hablamos de lo del ground effect, y que es algo que esta temporada estamos viendo mucho, es lo que se llama el rake, que es la inclinación del carro. Cuando lo que se conoce como rake es cómo el chasis tuyo ataca, por así decirlo, a la pista. ¿Qué sucede? Tenemos dos carros que son básicamente opuestos en ese sentido. Uno de ellos siendo el de Red Bull. Red Bull tiene un rake bastante alto. O sea, la parte de atrás del carro está bien despegada del piso y la parte del frente no. A diferencia, está Mercedes, que casi no tienen rake. Ellos es un flat rake y el carro está parejo al frente y atrás. Y Aston Martin también, ¿verdad? Correcto. Normalmente el rake lo que hace es que te ayuda a disminuir el ground effect. Que por eso es que estamos viendo en esta temporada con los cambios que FIA había hecho, que Red Bull está teniendo mejor carrera porque por la manera en que el aire está atacando a los carros, los carros que tienen un rake más alto están siendo se están saliendo beneficiados de eso. Ferrari. Porque tienen menos ground effect. Entre ellos Ferrari, Red Bull, Alfa Tauri, son otros que también se han beneficiado de eso.
porque es un carro pues, que controla un poco mejor lo que es el ground effect y tienen menos drag porque tienen entonces un difusor más agresivo. ¿Cuál es el mejor entre Mercedes y Red Bull? ¿Qué tú crees? Ahora mismo en esta temporada, Ajá. para mí el mejor carro es Red Bull, pero el mejor corredor es Lewis. Ok. So, eso es lo que está definiendo las carreras en esta temporada. Para mí lo interesante sería, con los cambios del año que viene, cómo los equipos se van a posicionar de acuerdo a ese ángulo. Sabemos que el ground effect va a aumentar de acuerdo a las regulaciones, pero sería interesante si se queda igual o qué equipos cambian. Bueno, el cambio de aero este season afectó un montón a Mercedes. Claro. Fue de los más... Sí. Le quitó casi 2 segundos o algo así. Que al principio se creía que a quien iba a afectar eran los carros que tuviesen mucho rake y que entonces Mercedes iba a salir beneficiado de eso. Y ya estamos viendo el resultado que fue al revés. ¿Sabes? Los carros que se están beneficiando son los que están levantados atrás, por así decirlo. Sí. Pero es bien curioso porque en las regulaciones nuevas ellos están volviendo a traer lo que son los Venturi Tunnels, Sí. que en aquel momento eran los side skirts, pero en este caso son unos túneles que lo que hacen es que crean esos vórtices y básicamente es como tener un side skirt pero de aire. O sea, es una pared de aire que no permite que entonces entre aire por los lados del carro y que esa zona de baja presión se pueda, o sea, sea lo que ellos esperan, que no se vea afectada por el aire que entra por los lados del carro. Por eso es que la temporada que viene va a ser tan interesante. Básicamente es darle un reset a todos y ponerlos todos en el playing field. Aparte de los cambios de aero, hay cambios también en las gomas, hay cambios en cuánto dinero los equipos pueden gastar. Sí, eso va a ser también. Pero eso debe ser un episodio solo de cómo las regulaciones van a cambiar y eso. Van a tener chapas ahora, van a estar cubiertas. Vamos a ver cómo eso cambia. Yo creo que eso tiene que ser un episodio específico, hablar de los cambios de regulación en el futuro. Un fun fact de downforce para los que nos escuchan. Si tú guías un carro de Fórmula 1 adentro de un wind tunnel, hay tanto downforce, o sea, tanta fuerza pegándolo a la pista y a la superficie que está abajo, que tú pudieras guiar el carro completamente al revés y el carro se queda pegado al wind tunnel nada más por el downforce. O sea, simplemente cambias el carro y la presión hace que se quede pegado arriba. Como si puedes guiar en el techo, básicamente. Puedes guiar en el techo. Desafiando la gravedad. Sí, exacto. Así de eficientes son esos carros. Así de eficientes, sí. Algo, pues, son ¿cuántos? Cientos, miles de ingenieros que están día a día trabajando eso, buscando modelos aerodinámicos, formas, trucos nuevos, fórmulas. No los envidio para nada. Sí. Nada, yo creo que buen episodio. Las clasecitas de física que cogí no me sirvieron para mucho en este caso. Sí. Sabemos que es un tema bastante difícil de entender quizás de la primera. Tratamos de hacerlo lo más simple posible. Y que no podemos tampoco irnos tan técnicos porque pues obviamente sería bien aburrido. Claro. Pero que también es bien complicado. Son muchas cosas. Nosotros como que solamente tocamos por encimita las 3 partes, que el front wing, rear wing, los ground effects, y entonces hablamos por encimita de las otras partes, pero es mucho más complicado que eso. Como yo dije, hasta la forma del carro, de cómo ellos hicieron el body afecta la aerodinámica. Tocar eso sería imposible. Pero yo creo que aprendimos algo. Yo aprendí algo hoy. Sí, definitivo. Ahora por lo menos cuando estemos viendo el carro, no solamente vamos a ver que es bonito, sino que también tiene una función cada pieza que está en ese carro. Y otra cosa... Yo no aprendí nada, yo sabía todo esto ya. Eso es algo que esperaba de Sandro. ¿Sabes cuántas clases yo cogí? Y otra cosa que uno piensa cuando ellos chocan y pierden el front wing, que uno dice pues, que tiene que ver eso con la velocidad que pueden dar las gomas o que el motor. Todo empieza ahí, todo empieza en el front wing. Y entonces el front wing es quien determina... Quien divide el aire por primera vez, el front wing. Que pues determina cuán bueno es tu carro. Y perder el front wing es casi desastroso. Sí, básicamente. Eso, nada. Síganos en las redes. Pique Center, en Instagram, TikTok, por todos lados. Síganos y nada, la próxima semana Mónaco. hay un GP que es súper interesante. Mónaco. Es un GP en el que yo creo que más spin
va a darle que hablar mucho. Él va a tumbar un edificio. Algo va a pasar. No hay break. Y como Edificio o agua. en Mónaco no se puede pasar uno por el lado, él va a aguantar a todo el mundo. Él va a ganar. Yo creo que él va a ganar. Chocando uno a uno. Sí. Y hablando de que Mazepin se va a llevar se va a llevar los edificios, es porque esa carrera, eso no es un track, eso no es cerrado, esa carrera se usa todos los días. La evolución de esa carrera es bien notable mientras el GP va corriendo. Lo dijimos en el episodio anterior, mientras ellos van corriendo, las gomas van dejando una capa de goma, y eso hace que el grip sea mayor y eso. Pero en este GP en específico eso es mucho más notable, porque eso no es un velódromo, no es una carretera que se usa todos los días. Mónaco se corre en la calle, y si tú vienes a ver todas las reglas de seguridad y cómo está estructurado, obviamente, Fórmula 1 ahora, Mónaco no va a cumplir con la mayoría de esas, pero claro. Mónaco es tan mítico como carrera, como circuito, como lugar, que Mónaco tiene que estar ahí. Si Mónaco se cae... eso es un evento completo, o sea, eso van personas de todas partes del mundo, en sus yates, toda la chulería y eso, ellos van a disfrutarse ese fin de semana sí o sí. Esas carreras, pues, como hablamos más o menos como la de España, se va a definir bien brutal en lo que es los qualis. Es una carrera que probablemente el que llegue pole position en el sábado que viene, pues, es quien... A menos que se le dañe el carro, pues es quien llegue a primer lugar, ¿me sigue? Ya que, pues, al ser tan angosta, no hay mucha oportunidad de rebasar en esa carrera. O sea, eso, si tú empiezas primero, la tendencia es que terminas primero, segundo como mucho, y así sucesivamente. Y los qualis son usualmente también bastante peligrosos, porque pues los conductores van tratando de hacer su mejor tiempo, y hay veces que they push too far. Ricardo le pasó en un Mónaco, él iba ganando, ese era su GP para ganar, y pues comete un error bien tonto, que uno piensa es tonto, pero cuando tú vas a esa velocidad y deja el carro pegado en una esquina, pero sí, quali es el factor que vamos a ver, y quali va a ser probablemente el mejor quali de todos los GP. Después Daniel Ricciardo he redeemed himself y ganó, y la foto famosa de él tirándose a la piscina con todo el background, pero le pasa a los mejores. Schumacher en su época hubo una vez que él entró en Mónaco hay un túnel básicamente tú dejas de ver el carro, y él entró al túnel y nunca salió porque en el túnel perdió el control y lo tiró en una esquina. Así que hasta el mítico Schumacher también falló en Mónaco. Kimi Raikkonen, la leyenda. Que también iba primero en la carrera, también tiene su hiccup en la carrera. Y lo más leyenda que lo hace es que él ni fue al equipo, ni fue a nada. Él se fue directo para su yate a estar molesto con la vida. Sí. Es que, pues, es una carrera que se presta para muchos errores, ¿sabes? Si estás corriendo a unas 150 millas por hora en una carretera de un carril, casi dos, por decirlo así, las vallas las tienes ahí al lado, las gomas ellos las dejan pegar las vallas como si nada, ¿sabes? Que... es cuestión de no cometer errores, tratar de no cometer errores para entonces poder ganar la carrera. Sí, es una carrera milimétrica, y hay unas tomas, hay unas cámaras específicas en los turns que se ven las gomas a menos de centímetros de las barreras, y es bien... tienen que ser bien precisos. Alguien como Hamilton, la precisión de Hamilton es inigualable, como uno dice. Pues probablemente vamos a ver lo que él puede hacer. Eso está como el parking de Doña Fela, que están las gomas marcadas en las esquinas. Pues así es. Básicamente. Básicamente. Doña Fela, compararlo con Mónaco. Básicamente, pero cuando tú coges estos jíbaros. Y acá la estás cogiendo a 1 milla, 2 millas por hora. Y la gente deja pegar. El canto allí. Está brutal, de verdad. Mónaco va a ser bien interesante. Y Mónaco también, hasta para los fanáticos, por el layout de la pista, es bien difícil de verla. Obviamente, ninguno de nosotros mortales ha pisado Mónaco todavía. Claro. Pero por lo que vemos en video, es como que pues tiene una sección bien chiquitita en la esquina que tú pudieras llegar algún día en tu vida, pero si no la ves de un hotel, ¿sabes? Sí, eso es lo que hacen. Cogen hoteles que tengan vista panorámica, como quien dice, a la pista, pero otherwise... Imagino los precios de esos cuartos, No, es imposible. No, ¿sabes?
Tienes que tener contacto vender órgano. Sí, contacto directo con príncipe y princesa. Consígueme el número ahí que hay que ir. Sí. Mónaco bien interesante. El próximo GP vamos a estar grabando nuestro episodio normal en el cual y vamos a estar haciendo un live stream viendo la carrera. Vamos a ver cómo tiramos eso. Pero para poder disfrutarnos las carreras juntos. Y si tienen alguna sugerencia, quieren que hablemos de algún tema, quieren, ¿sabes?, aprender más de algo específico de lo que es la fórmula, pues nos dicen y nos tiran por las redes y nosotros hablamos. Nos tiran. Primer sector, out.